climática. ¿Qué está pasando en estos momentos en el campo de la energía, en el campo global, digamos, ¿no?, de la economía global? Y un segundo aspecto es explicarles la experiencia que desde Repsol hemos tenido, por ejemplo, con todas las oportunidades que nos ha prestado la digitalización, es decir, en qué nos beneficia a nosotros, en una compañía en transformación, pues todas las técnicas que están apareciendo en estos momentos y que permiten, pues de alguna forma, cambiar el paradigma, ¿no? Obviamente, cuando desde la óptica geopolítica hemos visto en los últimos años dos grandes crisis, la crisis de la pandemia y, por último, la crisis de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no?, que todos tenemos que lamentar. Bien, ¿qué nos ha demostrado estas dos crisis? A Europa la han puesto frente a su propia realidad. Europa, podríamos decir, y estoy convencido que coincidiríamos todos, pues esta crisis nos ha demostrado que no somos independientes en energía, es decir, que somos dependientes energéticamente hablando, que no somos independientes en la seguridad de suministro industrial, lo pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia y en todas las crisis que hubo a través de todos los materiales sanitarios, que no somos independientes desde un punto de vista tecnológico en los microchips, etcétera, etcétera, y sin lugar a dudas que no somos independientes en el mundo tecnológico. La tecnología hoy no está en manos de Europa, está en manos de otros países. Pero, sin embargo, esta crisis, sobre todo la invasión de Rusia en Ucrania, pues lo que ha hecho es cuestionar todo lo que habíamos aprendido a lo largo de este principio del siglo, que es una globalización única, aprovechándonos de los beneficios de esta globalización, tanto desde un punto de vista tecnológico, tanto desde un punto de vista de seguridad de aprovisionamientos, etcétera, etcétera. Bien, esto ha roto la globalización, en mi opinión, y será muy difícil que vuelva a ser un concepto de una globalización única. Hoy estamos hablando de una globalización regionalizada. No es tan importante la qué coste y de dónde, ni el cómo, sino de dónde viene lo que de alguna forma yo necesito para continuar operando. Por tanto, ese es el primer principio. La globalización se ha roto, digamos, en dos partes. Y esto ha generado, al mismo tiempo, una bipolaridad económica. Aquí hay dos grandes centros, uno es Estados Unidos, que lo ha sido siempre, y el otro es China y todos los aláteres de China. Y evidentemente esto implica que las reglas de juego económico se han residenciado en dos centros. La pregunta que como europeos nos tenemos que hacer, bueno, ¿y nosotros dónde nos toca estar? ¿Qué tenemos que hacer para volver a tener protagonismo como tuvimos en el siglo anterior? En todos los aspectos que son relevantes para el futuro de una región. Obviamente, Europa, sí es verdad que ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos, digamos, 15 años para garantizar y liderar la sostenibilidad del planeta en términos de lucha contra el cambio climático. París marcó un eje, Kioto, París marcó un eje, y todos los esfuerzos que ha hecho Europa han sido para liderar precisamente estos movimientos de lucha contra el cambio climático, por tanto, potenciación de la sostenibilidad, aún y a costa de que ello haya supuesto la pérdida de poder industrial, como así ha sido. Es decir, ustedes tienen que saber, bueno, y saben perfectamente, que la presencia de la industria en el Producto Interior Bruto europeo es cada vez menor. Si el objetivo de hace 5 años que había puesto la Comisión era llegar a un 20% en el horizonte del 2020, no estamos ni en el 15 ni en el 16%, con lo cual, teóricamente, podemos pensar que nuestro trabajo como empresarios, como industriales, va a ser enormemente importante. Por tanto, lo que aquí hay que cuestionarse en este mundo bipolar, en este mundo en donde el cambio climático no es un problema regional, no es un problema local, es un problema planetario. Y por tanto, y en un mundo que crece a tasas enormes, es decir, cuando yo nací éramos 2.000 en este planeta, hoy somos más de 8.000. Es decir, y esto no hace tiempo, pero no hace tanto tiempo. Con lo cual quiero decir que los cambios son brutales. Y de estas 8.000 millones de personas que hay en el planeta, el 70% está en fases de crecimiento y el 30% está en nivel de pobreza. Con lo cual, los mensajes de sostenibilidad, de responsabilidad frente al planeta, son muy diferentes porque las necesidades de cada una de las regiones del planeta son especialmente diferentes. Por tanto, Europa tiene que ser muy consciente de que todo aquello que haga, que es bueno y bienvenido para la sostenibilidad,
tiene que tener una respuesta planetaria, no solo puede tener una respuesta regional, porque si no, en el camino los costes de estas políticas de descarbonización para una región sola van a ser enormemente importantes, y esto es lo que tenemos que luchar, ¿no? Yo creo que, por tanto, el planeta en conjunto tiene que aprender que tenemos que cambiar nuestra forma de crecer, tenemos que cambiar nuestra forma de generar valor, nuestra forma de movernos, nuestra forma de comportarnos, si queremos alcanzar en el planeta la neutralidad climática en el 2050, ¿no? Y obviamente, y ello está muy implícito en lo que habéis estado comentando hoy. Estamos entrando en una era en donde la competencia regional de los grandes polos, pero también de Europa, por el liderazgo tecnológico e industrial, va a ser crítica para garantizar el futuro de cada una de las regiones de este planeta, ¿no? Obviamente, cuando hemos visto la invasión de Rusia, pues a nosotros, a los europeos, se nos han puesto de manifiesto muchas cosas, ¿no? Muchas luces, hemos hecho cosas muy bien, y de alguna forma ha habido cosas que nos han puesto de manifiesto que tampoco hemos hecho las cosas tan bien, ¿no? Obviamente, yo diría que lo más importante después de la invasión ha sido la solidaridad. Europa ha estado muy unida. Es decir, Europa, por primera vez, diría yo, se ha demostrado como una región única frente a la invasión rusa. Y, por tanto, todo lo que se ha hecho está basado en el eje de una región, una única solidaridad, un único apoyo a aquellos países que más han sufrido. Evidentemente, ha habido muchas sombras también. Y la sombra más importante, en mi opinión, es que esta invasión nos ha puesto de manifiesto que poner todo el énfasis, como se ha dicho aquí antes, en la sostenibilidad, olvidándose de todo lo demás, regulando todo para que Europa esté descarbonizada, pues ha generado, por ejemplo, una dependencia extraordinaria energéticamente hablando de terceros países. Evidentemente, mientras prohibíamos aquí cosas, importábamos estas cosas que prohibíamos en Europa de otros sitios, cuando la emisión de carbono es exactamente igual que se produzca en Ohio que se produzca en mi pueblo Mollerusa, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sí se ha puesto de manifiesto un poco la inconsistencia de las políticas europeas, que ha llevado precisamente a este excesivo énfasis en la sostenibilidad y a esta pérdida de tejido industrial, ¿no? Obviamente, cuando os decía, el mundo es bipolar, ¿no? Estamos hablando de USA, de Estados Unidos, estamos hablando de China. ¿Qué hacen estos países para luchar contra el cambio climático, estas regiones? ¿Qué hacen? Las dos, obviamente, están absolutamente comprometidas, tanto Estados Unidos como China. Obviamente Europa está totalmente comprometido, pero Estados Unidos, con la administración Biden, está absolutamente comprometida con la lucha contra el cambio climático, de Horizonte 2050. China, de una forma menos transparente, ha prevalecido, o ha dicho que prevalecerá, el desarrollo de sus ciudadanos a la lucha contra el cambio climático, pero entiende que en este crecimiento de sus ciudadanos, económicamente hablando, puede llegar al año 2070 siendo neutra en emisiones de carbono, con lo cual ya es un avance, ¿no? Las dos están focalizadas en esto, pero sin embargo las dos tienen denominadores comunes, ¿no? En primer lugar, no renuncian a ninguna tecnología. En Europa, básicamente, se ha cogido un camino, tecnológicamente hablando, único, que básicamente es la electrificación. En China, en Estados Unidos, todas las tecnologías que ayuden a la descarbonización son bienvenidas. Segundo, en estos dos países, o en estas dos regiones, tienen muy claro lo que significa las cadenas de valor. O sea, España, por ejemplo, hace 20 años, si os acordáis, empezamos con las renovables y éramos líderes en el mundo en generación solar y en generación eólica. Pero perdimos toda la cadena de valor, no quedó nada. Sí, quedó el déficit de tarifa en aquel momento, que lo estamos pagando todos. Pero no quedó ninguna parte industrial en esta cadena de valor. Estados Unidos y China tienen muy claro que la descarbonización pasa previamente por la generación de cadenas de valor industriales para que la realidad de la reducción de emisiones sea un acierto, ¿no? Y por tanto, en ningún caso piensan en la desertización industrial. En Europa, si le preguntamos a algún político muy exagerado, digamos, muy al límite, te dirá que lo mejor que puede tener Europa es no tener industrias, porque las industrias son los contaminantes, los que emiten emisiones.
Y nos sentimos muy orgullosos como europeos, las autoridades, de que nuestras emisiones de carbono se reducen cada año. Pero esto es falso. Lo que estamos haciendo es exportando estas emisiones de carbono a países que reciben la industria que Europa abandona para, de alguna forma, con criterios mucho más laxos, emitir más CO2 que el que de alguna forma se emitirían dentro de Europa. Os pongo un ejemplo. Solo el sector del cemento y el acero chino emiten más que toda Europa junto. Y este sector del cemento y del acero chino, una parte viene de Europa, porque de alguna forma las industrias han trasladado. Por tanto, de nuevo insisto, el rol que nos toca a todos nosotros. Pero quizá la diferencia más importante, y lo digo pues para que seáis unas voces que de alguna forma podáis también expresar vuestra opinión, la vemos con Estados Unidos y Europa. ¿Qué nos está pasando? Los chinos son otra cosa, son mucho más complejos, es una sociedad mucho más totalitaria. Pero ¿qué está pasando entre Estados Unidos y Europa? En Estados Unidos, como sabéis, se ha publicado recientemente con la administración Biden una ley que extrañamente se llama Inflation Reduction Act, el IRA, que básicamente lo que viene a decir es, mira, oiga, yo estoy dispuesto a poner muchísimo dinero público, cerca de 400.000 millones de dólares, para incentivar que se instalen aquí todas aquellas industrias que ayuden a la descarbonización de mi país. Que se instalen aquí aquellas industrias que ayuden a la descarbonización de mi país y que generen valor añadido en mi país. Cualquier tipo de industria, desde la industria del petróleo y el gas, desde la industria química, desde la industria que captura el CO2, desde la industria del hidrógeno. ¿Por qué? Porque entiende Estados Unidos que de alguna forma solo creando valor industrial responsable y solo ayudando a la creación de valor industrial responsable se consigue precisamente el objetivo de la descarbonización, y lo conseguirán. Y esto además lo hace con una normativa de 300 páginas, que vosotros que estáis acostumbrados a ver papeles os dais cuenta de que, bueno, 300 páginas para 400.000 millones de dólares, pues va bien. ¿Qué dice Europa? Europa lleva, cuando salió el IRA, ya llevaba en normativa más de 4.000 páginas de normas, regulaciones, etc. En Europa, cuando no se entiende una cosa, se prohíbe. Nos gusta mucho ordenar, nos gusta mucho regular, desde Bruselas, los políticos les gusta mucho actuar sobre el mundo, sobre el tejido económico, sin tener conocimiento de la realidad industrial y económica. Y en el caso de que no acaben de entender qué pasa, pues a prohibirlo, ¿no? Pongo un ejemplo. El vehículo de combustión interna, por ejemplo, que como no sabíamos muy bien qué podía pasar, pues va y lo prohibimos en el año 2035, la venta de vehículos de combustión interna, cuando la industria de la automoción era la primera del mundo, hoy ya no lo es la China, ¿no? Pero cuando viene el comisario del mercado interior europeo, te dice, oiga, no se preocupen, señores fabricantes de automoción, ustedes son líderes y tienen que continuar siendo líderes en el mundo. Y digo, y lo dice él, porque además salió publicado, oiga, no podrán vender el motor de combustión interna en Europa, pero lo pueden vender en África, lo pueden vender en China, lo pueden vender en Estados Unidos, háganlo, continúen fabricando y véndanlo fuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es una auténtica barbaridad, porque esto es engañarnos a nosotros mismos, es una ética falsa, porque de alguna forma prohibimos aquí una cosa que permitimos fuera, como si la emisión de gases de efecto invernadero pues no fuese relevante, ¿no? Por tanto, yo diría que la diferencia entre Estados Unidos y Europa, en términos industriales y en términos que me entenderéis, es un poquito el palo y la zanahoria. La zanahoria, Europa, Estados Unidos incentiva, por tanto da zanahorias, Estados Unidos prohíbe, por tanto da palos, y por tanto condiciona la actividad industrial de cada uno de nosotros basado en un objetivo único y exclusivo, que es la sostenibilidad. Y yo creo que al final lo que tendríamos que entender todos, y este quizás es el mensaje que dejo desde un punto de vista geopolítico, es que o entendemos que el cambio climático es un problema planetario, y que por tanto la transición energética que estamos hablando aquí, os sirve para fortalecer nuestro sistema tecnológico y nuestro tejido industrial, o se convierte en una plataforma extractiva de recursos públicos para alimentar bases tecnológicas e industriales de otras regiones. Es decir, en otras palabras, si subvencionamos la demanda
y no incentivamos la inversión, lo que estamos haciendo por vasos comunicantes es trasladar la riqueza de una región como Europa a otras regiones del planeta. Y esto, en mi opinión, es un grave error. A partir de aquí, ya me pongo en la parte industrial, ¿qué rol nos toca jugar a nosotros? Sabemos que el hábitat no es el mejor. Hoy, una empresa como nosotros, cuando plantea una inversión, siempre tiene que plantear, bueno, ¿dónde la pongo? ¿La pongo aquí? ¿La pongo en Estados Unidos? ¿La pongo en China? ¿La pongo donde sea? ¿No? Por tanto, estamos en un hábitat que de alguna forma, digamos, no es 100% amigable dentro de la estructura europea. E insisto, la prueba es la caída del peso del Producto Interior Bruto industrial en el conjunto de la economía europea. Pero esto no nos tiene que quitar, estamos aquí y por tanto aquí tenemos que ser los mejores. Y por tanto la utilización de todo lo que nos viene ahora, que es la transformación digital, la transformación tecnológica, la transformación energética, todo esto nos tiene que ayudar a ser mejores. Y por tanto no podemos renunciar a ello, malgré o a pesar de que el entorno, como os digo antes, no es el más favorable. Os pongo el caso de Repsol. Nosotros en Repsol, y acabo, desde el año 2018 iniciamos un programa digital muy potente, porque entendíamos que estábamos en transformación, todo el mundo está en transformación, pero en nuestro caso pues teníamos marcadas unos hitos muy claros, ¿no? Y nuestro objetivo como Repsol es producir moléculas que procedan de los combustibles fósiles, pero también moléculas que procedan de origen renovable. Por tanto, la regla de juego está marcada. Todos estamos aquí, he oído presentaciones aquí que todos de alguna forma han marcado sus propias estrategias. En Repsol, como teníamos muy claro esto y nos definimos a nosotros como una compañía que en el horizonte 2050 quiere ser neutra en emisiones, e insisto, estando en el sector que estamos, pues de alguna forma marcamos un programa e intentamos convertir la cultura de la casa en la cultura del dato, sabiendo que la tecnología digital, las diferentes tecnologías digitales nos permitirían maximizar el valor de los datos de origen transversal de cada uno de los negocios. Y por tanto, la forma de hacerlo no era tener expertos en tecnologías digitales, era tener expertos en conocimiento digital. Pero la transformación digital de nuestra casa se ha producido en los propios negocios. Hoy en día hay más de 300 iniciativas que hay hoy en operaciones en la compañía, generadas y lideradas por más de 1.200 personas que forman parte de los negocios, evidentemente con soporte tecnológico, porque si alguien no entiende lo que son los digital twins o lo que es la inteligencia artificial aplicada, allí hay unos hubs de inteligencia. Pero la responsabilidad del negocio es la misma que cuando pide invertir en una instalación productiva. Cuando se invierte en un proyecto digital, tiene que tener los mismos mecanismos, los mismos recursos y las mismas rentabilidades que cuando se invierte en una unidad productiva, en una refinería o en un campo de exploración. Por tanto, nosotros tenemos 1.200 personas más que trabajan precisamente en reconvertir nuestra compañía en una compañía que tenga el dato como base de futuro, predictivo, posterior, etcétera, etcétera, en todas las líneas de negocio. Para que tengáis una idea, cada año básicamente estamos invirtiendo el orden de 200 millones en proyectos llamados de inversión digital. Es decir, que tienen nombre y apellidos, este es un proyecto que tiene que tener un payback, que tiene que tener una recuperación, etcétera, etcétera. A fecha de hoy, en el año 2022, el efecto neto de los beneficios generados, las reducciones de costes de capital invertido, las mejoras de oportunidad, etcétera, etcétera, nos llevan a que el free cash flow de esta operación es de 800 millones de euros. Por tanto, daros cuenta de la magnitud, y además esto es número a número, proyecto a proyecto. Invertimos 200, en términos de caja recuperamos 800. Y esta es la realidad, esta es la realidad de mañana. La realidad de pasado mañana es que nosotros como compañía multienergética tenemos que cambiar, como os decía antes, tenemos que transformar nuestros complejos industriales, tenemos que transformar la forma en cómo producimos petróleo y gas y cómo descarbonizamos este petróleo y gas. Tenemos que ir a una economía circular,
de alto nivel, con riesgo tecnológico fuerte, y la única forma de hacerlo es a través de la tecnología y a través de la digitalización. Esto es lo que de alguna forma nos tiene que garantizar a nosotros, pero estoy convencido que todas las empresas que vosotros habéis estado vinculados o estáis, pues nos tiene que garantizar el futuro. Insisto, hay que descarbonizar, pero al mismo tiempo que descarbonizamos, hay que transformarse industrialmente. Y la guerra o la lucha está en buscar de nuevo en Europa el agujero importante que hemos dejado vacío en la industria europea para volver a ser agentes en este mundo bipolar que un día u otro espero que sea tripolar, en donde Europa tenga algo que decir, ¿no? Por tanto, insisto, animaros a todos a continuar con lo que estáis haciendo. A mí me parece que estas sesiones, en donde hablan de digitalización, hablan de tecnología, hablan de eficiencia, contrastan experiencias y, sobre todo, tienen el paraguas de la industria como eje denominador de la reflexión, son enormemente importantes, y por esto agradezco a Enertic pues su invitación a este acto. Muchísimas gracias.